Hola, muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a este webinar desarrollado por Megalabs con el aporte científico de Cardiología Hoy. Mi nombre es Cristian Garmendia, yo soy médico cardiólogo de Buenos Aires, Argentina, editor y parte del equipo de Cardiología Hoy, conjuntamente con el doctor Juan Pablo Costabel, la doctora María Paula Duksinski y la doctora Alfonsina Candielo, y en el día de la fecha voy a ser presentador y moderador del webinar. Les comento que Cardiología Hoy es un diario digital de cardiología, el cual tiene un profundo compromiso por la formación académica continua. Y creemos que el intercambio entre colegas es un pilar fundamental para lograr ese objetivo, por lo cual, antes que nada, queremos agradecerle a Megalabs por generarle este espacio y agradecerles a ustedes por estar ahí con nosotros. En el día de la fecha vamos a tener una actividad programada a cargo del doctor Juan Pablo Costabel, pero antes que nada me gustaría darles algunas pautas técnicas para disfrutar mejor el encuentro. Como podrán ver, sus micrófonos van a estar silenciados, eso es con motivo de no saturar la plataforma Zoom. Sin embargo, sus dudas, consultas y comentarios son bienvenidas y podrán realizarlas a través de nuestro chat, el cual podrán acceder en la barra de menú inferior como señala la flecha roja. Si por otro lado tienen algún inconveniente con el audio, pueden acceder a la misma barra de menú en la parte inferior izquierda al menú configuración de audio. Ahora sí, para comenzar, le voy a dar la palabra al doctor Juan Pablo Costabel. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Hola Cristian, y hola a toda la audiencia de múltiples amigos que tenemos en Latinoamérica. ¿Ahí se me escucha bien, Cristian? Se te escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, como dijo Cristian, yo soy Juan Pablo Costabel, con muchos de ustedes nos conocemos y para mí es un placer poder tener este momento de discusión. Y estamos hoy reunidos porque pudimos concretar, junto con todo el auspicio de Megalabs, un proyecto que se inició hace aproximadamente un año. Allá hace como un año Jorge Suárez nos planteó la intención de hacer investigación vinculada a una de sus moléculas, en este caso Mantixa y Apixaban, y la verdad que, bueno, con Jorge hemos generado una muy buena relación. Para mí ha sido un placer y para todos nosotros poder generar este desarrollo científico con él que vamos a tratar de discutir a continuación. Así que esto es algo que hemos hecho entre todos. Muchos de los que están aquí en la reunión han participado, han sido generadores de toda esta información. Los pacientes nos han colaborado para que todo esto pueda salir adelante, así que estamos muy contentos y les agradecemos a todos. Así que lo que vamos a presentar ahora, en definitiva, creo que es algo que es un producto de muchos de los que estamos aquí. El título, como dijo Cristian, es esto de evaluación de la calidad de vida de pacientes en tratamiento con apixaban en América Latina, dentro de lo que se denominó el programa Aristóteles SID. Y lo primero que nosotros nos planteamos en ese momento fue el concepto que hoy ya está cada vez más arraigado en la medicina, que es lo de cantidad versus calidad de vida. ¿Y por qué decimos cantidad versus calidad de vida? Porque, bueno, con el desarrollo de las distintas moléculas en el mundo de la farmacología, hemos visto que cada vez hay más medicamentos que sí tienen efectos sobre la cantidad de vida, pero que también tienen efectos sobre la calidad de vida. Y esto tiene que ver con que muchas veces es lo que los mismos pacientes nos están pidiendo. Muchos pacientes nos dicen frases como esta es una frase textual que yo tomé de uno de los pacientes esta semana: prefiero morir que experimentar una reducción en mi calidad de vida. Eso me lo dijo antes de hacer un procedimiento que tenía programado. Él decía, no quiero que en el procedimiento tener una secuela, porque por más que el procedimiento va a prolongar mi cantidad de vida, yo no quiero que afecte la calidad de vida que tengo hoy. Y ese era el dilema que se le planteaba a este señor. Y por otro lado, sí tenía otro paciente en la misma sala que me decía, yo quiero ver a mi nieta casarse, quiero vivir lo que más pueda. Es decir, y aquí parecen estar estos dos conceptos que nosotros definimos como cantidad y calidad de vida, aunque a veces es un poco difícil de definir lo que es la calidad de vida, porque la calidad de vida depende de múltiples factores. Factores que tienen que ver con factores psicológicos, la comparación con el medio,
sea, cómo estoy yo, cómo está el otro, cómo están mis vecinos, cómo están mis hermanos, factores orgánicos de nuestra constitución, factores genéticos, factores sociofamiliares, sucesos vitales estresantes y el soporte social y el contorno donde estamos viviendo que nos dice si lo que estamos teniendo es verdaderamente un bienestar físico, un bienestar emocional o bienestar social. Y después ahí está cómo cada uno define calidad de vida y el contexto en donde definimos calidad de vida. No es lo mismo a qué llamamos calidad de vida cuando estamos en nuestra adolescencia, que cuando estamos en nuestra madurez, que cuando estamos alrededor de los 70 o los 80 años. O sea, lo que vamos a definir, lo que una misma persona define como calidad de vida, es distinto. Entonces es un concepto muy difícil de definir, pero ¿qué ha hecho que nosotros entendamos que el transcurso de la vida de un paciente, como se puede ver en esta gráfica que me pareció muy interesante, fíjense que en el eje de las ordenadas está calidad de vida, y en el eje de las abscisas está cantidad de tiempo de vida, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y cómo podemos pasar este tiempo? Podría ser, como está puesto aquí, de dos o tres maneras. Nosotros podemos llegar a nuestra muerte pasando por etapas de buena calidad de vida, que es todo lo que está por arriba de lo naranja, o por etapas en donde probablemente nuestra calidad de vida puede ser peor que estar muertos. Etapas intermedias y etapas mejores. Y todos llegamos al mismo punto. Entonces, el dilema está en cantidad y calidad de vida. Y aquí es donde los anticoagulantes tienen un lugar, donde todos los procedimientos que nosotros le indicamos a nuestros pacientes tienen su lugar, y los anticoagulantes también tienen su lugar. Cuando nacieron estas tres moléculas que hoy tenemos, más el edoxaban, aparecieron algunos conceptos que parecían estar más vinculados a calidad que a cantidad de vida, como por ejemplo la respuesta predecible, la no necesidad de monitoreo del efecto terapéutico de los anticoagulantes directos, el rápido inicio y fin de acción, sin tener que ir múltiples veces a ver al hematólogo, no necesidad de ese ajuste frecuente de dosis a través de una extracción de sangre, no interacción con drogas, no interacción con alimentos, no resistencia, es decir, que no tengo que estar prestando atención a qué como, a qué antibiótico me dan o a qué remedio me da mi médico para tener que avisarle a mi hematólogo. Entonces todo eso parecía tener que ver con calidad de vida. Sin embargo, los estudios de la vida real nos han demostrado que los anticoagulantes directos no solamente tienen que ver con la calidad de vida, sino también con la cantidad de vida. Porque los anticoagulantes directos reducen los episodios de sangrado mayor, y como se puede ver en este estudio de la vida real de Amin, el apixaban particularmente, que es la molécula que nosotros decidimos probar, demostró una reducción significativa del 95% en la vida real de los sangrados mayores frente a la warfarina, del 46% frente a la Vigatran y del 71% frente al rivaroxaban. Y es sangrados mayores. Si eso es calidad y cantidad, es muy difícil de discernir. Esto también es cantidad y calidad. La reducción que la apixaban demostró del 60% del ACV o la embolia sistémica frente a warfarina, del 25% frente a dabigatran, aunque no significativo, y del 18% frente a rivaroxaban, aunque no significativo. Pero si analizamos hospitalizaciones, es decir, que el evento que ha tenido el paciente, ya sea de sangrado o el evento isquémico cardioembólico, genere una hospitalización, el apixaban demostró una reducción del 30% de las hospitalizaciones contra warfarina, 11% contra dabigatran y 15% contra rivaroxaban. Es decir que esto impacta en la cantidad y en la calidad de vida, y no por nada, creo yo, que Aristóteles, el estudio pivotal de Aristóteles, demostró una reducción del 11% de la mortalidad de apixaban contra warfarina. Ahora, ¿qué pasa en calidad de vida cuando analizamos anticoagulantes directos en términos generales? Cuando evaluamos la calidad de vida a través de cuestionarios que tienen esa capacidad y que han podido demostrar esa capacidad, se puede ver que la utilización de anticoagulantes directos mejora la percepción de movilidad de los pacientes en relación a las franjas verdes que son los anticoagulantes convencionales, warfarina o acenocomarol. Mejora la percepción de autocuidado y no depender del cuidado de otro. Mejora la percepción de puedo continuar con mis actividades de la vida diaria, reduce el disconfort y el dolor, y reduce la ansiedad y la depresión. Esto se ve tanto en hombres como en mujeres, pero esto ha sido una tendencia en todos los estudios. Fíjense que las mujeres tienden a valorar más ese beneficio
en estos aspectos que podríamos denominar calidad de vida que los hombres. Ahora, si analizamos no solamente anticoagulantes directos contra antagonistas de la vitamina K, sino que qué pasa en esos pacientes que cambian de anticoagulantes convencionales a directos. Se puede ver esto como se ve en este gráfico, que es bastante explícito. Estos son anticoagulantes convencionales. Estos son pacientes que han hecho el switch. Y estos son pacientes que inicialmente utilizaron anticoagulantes directos. Entonces fíjense que todos notan la diferencia en todos los aspectos, pero particularmente aquel que pasa de un anticoagulante convencional a un anticoagulante directo nota aún más la diferencia que el que lo inicia como anticoagulante directo. Y eso es razonable. De alguna manera es probable que uno disfrute más de los beneficios de no tener que ir a los controles, de no tener que cuidarse con los alimentos, de no tener que realizarse extracciones de sangre, cuando ya lo hizo en algún momento, que cuando nunca lo experimentó. Y esto, de alguna manera, lo pone en evidencia. Ahora, siempre mostramos todos estos estudios y siempre basamos nuestras decisiones en estudios que vienen, la mayoría de las veces, de otras poblaciones que no son nuestras poblaciones, no es la población latinoamericana. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la realidad de nuestra región? ¿Cómo se sienten los pacientes cuando utilizan anticoagulantes directos? ¿Cómo se sienten los pacientes cuando utilizan Mantixa, cuando utilizan Apixaban? Y esa fue la pregunta que motivó el desarrollo del estudio Aristóteles-SIDS. Y esto fue lo que, después de charlar varias veces con Jorge, llegamos a entender que Aristóteles-SIDS podía poner en evidencia nuestra hipótesis, que la calidad de vida de los pacientes que iniciaban Apixaban era buena. Y por eso fue que le pedimos ayuda a todos ustedes de estos 5 países de Latinoamérica para tratar de encontrar la respuesta a este interrogante. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, como dijimos, desarrollamos este trabajo pensando que hasta la fecha no ha sido analizada la calidad de vida en todas sus dimensiones de pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales directos en países de Latinoamérica. Es decir, no hay nada de información en relación a esto en nuestras latitudes. ¿Cuál fue el objetivo? Analizar en todas las dimensiones la calidad de vida de pacientes cumpliendo tratamiento con Apixaban, con Mantixa, por presentar fibrilación auricular de causa no valvular en poblaciones de Latinoamérica. El estudio que diseñamos fue un estudio observacional descriptivo en múltiples países, buscando este análisis de calidad de vida en las dimensiones de satisfacción, autoeficacia, estrés, limitaciones diarias y alteraciones sociales, mediante la utilización de un cuestionario desarrollado y validado para tal fin al idioma español. En nuestra búsqueda encontramos un cuestionario que ya ha sido demostrado que sirve para medir lo que queremos medir y tiene la capacidad de calibrar correctamente lo que estamos midiendo. Es decir, no inventamos un cuestionario, fuimos a buscar un cuestionario que sirviera y que ya ha sido demostrado en ese sentido. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, invitamos a participar a pacientes que iniciaban o que estaban recientemente iniciando anticoagulaciones, eran las 2 posibilidades, a realizar 3 meses al menos de tratamiento con Mantixa y realizar al terminar esos 3 meses este cuestionario que dijimos, un cuestionario validado para definir distintos aspectos de lo que llamamos calidad de vida. Y estas son las preguntas, fueron 20 preguntas que muchos de ustedes le entregaron a sus pacientes para que las puedan completar y que sus pacientes calificaron en cada una de esas preguntas de nada a mucho con 1 o 5 puntos. Es decir, que la agrupación de esas preguntas en los distintos dominios que vamos a ver a continuación terminaba sumando el puntaje global para definir qué nivel de calidad de vida teníamos, entendiendo a 1 como un nivel bajo de uno de los aspectos y 5 como un nivel muy alto de alguno de los aspectos. ¿Cuáles fueron los resultados finalmente de Aristóteles-SIDS? Aristóteles-SIDS logró incluir 521 pacientes que contestaron la encuesta, de 530 pacientes que fueron incluidos inicialmente, es decir, una
capacidad de completar el estudio superior al 95%, lo que le da validez a nuestro estudio. Estos fueron los países y el número de pacientes incluidos por países: 75 pacientes en Ecuador, 30 pacientes en Paraguay, 277 pacientes en Uruguay, 111 pacientes en Bolivia y 28 pacientes en Ecuador. La edad media de los pacientes incluidos fue 69.7 años. El 53% fueron mujeres. El 44 pacientes, es decir, solo 5% habían estado expuestos a antagonistas de la vitamina K previamente, y solamente 7% de los pacientes venían con anticoagulantes directos en el poco tiempo anterior. Pacientes, como ustedes conocen, de nivel educativo medio-alto, lo cual, bueno, es una característica que hace a la capacidad de valorar cada una de estas cuestiones que vamos a analizar a continuación. ¿Y cuáles fueron los resultados? Fíjense los resultados globales, es decir, de todos los países en Latinoamérica. Se pudo mostrar estos resultados. El nivel de satisfacción sumó 4.4 puntos de media. El punto máximo era 5, es decir, el nivel de satisfacción después de 3 meses de tratamiento con Mantixa de los pacientes con fibrilación auricular no valvular fue altísimo en todos los países. La percepción de autoeficacia y de autocontrol también fue altísimo. Y los niveles de estrés, limitaciones diarias y alteraciones sociales fueron bajos. El nivel de estrés diría que fue moderado, es decir, y esto no sé si realmente, bueno, lo vamos a discutir a continuación, si realmente es un defecto, pero que la persona perciba un estrés, un nivel de estrés bajo, porque eso es, recuerden que 2 puntos es poco, eso es lo que está queriendo decir ese resultado. Sin embargo, limitaciones diarias y alteraciones sociales de la utilización de apixaban, los pacientes contestaron la mayoría de las veces la respuesta a nunca. Y las preguntas para recordar eran si altera su vida, si tiene problemas para recordarlo, si tiene problemas para tomarlo, o si tiene una cuestión de ese tipo, es que los resultados han sido extremadamente buenos y realmente estuvimos muy contentos con esto. Cuando analizamos hombres y mujeres, pasó algo que, bueno, no nos sorprendió porque lo habíamos visto en los estudios previos cuando analizamos la información del background que teníamos. Fíjense que las mujeres que tienen las rayas en violeta tienden a valorar mejor muchos aspectos que los hombres. Si analizamos por países, que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo le fue a los pacientes en mi país? En todos los países los resultados han sido buenos, por eso es que los resultados globales han sido también muy buenos. Fíjense, estos son los resultados de Ecuador: alto a nivel de satisfacción, casi 4 puntos, moderado nivel de estrés y muy baja impacto en las limitaciones de la vida diaria y en las alteraciones sociales. En Paraguay los resultados fueron un poquitito mejor aún, con alto nivel de satisfacción, bajo impacto en las limitaciones diarias y bajo impacto en las alteraciones sociales. Uruguay particularmente, fue uno de los países que más traccionó en el estudio, probablemente por el empuje de Jorge, y fíjense cómo los resultados han sido también, creo que magníficos. O sea, las limitaciones diarias de los pacientes uruguayos tratados con Mantixa, la mayoría han respondido: nunca limita mis actividades, nunca altera mi vida social la utilización de anticoagulantes, y los niveles de satisfacción han sido extremadamente buenos. Bolivia, también niveles muy buenos de satisfacción, autoeficacia, y niveles bajos de limitaciones diarias y alteraciones sociales. Y Perú, niveles buenos de satisfacción y autoeficacia, bajos de limitaciones diarias y alteraciones sociales. Buscamos analizar en todo esto si encontramos, y después les vamos a pedir ayuda para tratar de explicarlo, diferencias entre los países en los distintos dominios de este cuestionario. Fíjense que cuando analizamos satisfacción, Uruguay es el país que mejor nivel de satisfacción tuvo a nivel de las encuestas. Probablemente tenga que ver el número de pacientes, o sea, casi el 40% de los pacientes incluidos en las encuestas son de Uruguay, y si uno analiza
los bigotes del box plot, fíjense que son muy cortitos, es decir, la dispersión es muy baja, y eso tiene que ver con el N. Pero los niveles de Uruguay fueron mejores que los de Ecuador y los de Perú. Y a lo mejor acá es donde vamos a discutir ahora a continuación para analizar si hacemos algo distinto para que mi paciente perciba una satisfacción mayor o menor. Autoeficacia, hubo solamente diferencias entre Uruguay y Perú y Bolivia, pero no diferencias entre Uruguay y Paraguay y Ecuador. Los niveles de estrés fueron bajos en todos, pero de vuelta más bajos en la población de Uruguay, y las limitaciones diarias fueron muy bajas en todas, pero también otra vez volvió a pasar que Uruguay fue mejor que el resto. Los pacientes uruguayos percibieron una limitación diaria menor que el resto. Las alteraciones sociales, es decir, cómo impacta la necesidad de utilizar este anticoagulante en mi vida diaria, en mi vida social, en la relación con mi familia, en mis viajes, fue muy baja en todos, muy baja en todos. Solamente Perú tuvo niveles ligeramente más altos en cuanto a alteración que el resto. Si analizamos, en definitiva, conclusiones de todo esto, y acá creo que viene lo más rico, que es la discusión que nosotros podamos tener, es que el tratamiento con apixaban por fibrilación auricular no valvular en países de Latinoamérica se asoció con un resultado muy positivo en términos de calidad de vida, evaluado en todas las dimensiones, en un estudio con 527 pacientes seguidos a 3 meses, y eso merece un aplauso para todos ustedes y para Megalabs también. Se observaron buenos resultados en todas las dimensiones analizadas en los 5 países incluidos. Se evidenciaron, como vimos, diferencias en varias dimensiones entre los países evaluados, los que merecen un análisis en profundidad para comprenderlo todo eso. Debemos manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes, los investigadores, y a todos sus pacientes que hicieron posible que este estudio se lleve a cabo, y que hicieron posible que nosotros latinoamericanos, o sea, lamentablemente Argentina no participó porque la molécula no está en nuestro país, pero la verdad que para mí es un orgullo que podamos haber desarrollado entre todos esto. No hay muchos estudios que se hayan llevado a cabo en 520 pacientes de Latinoamérica de 5 países. Todos estos análisis serán y merecen ser publicados en un journal indexado para que esto trascienda en el tiempo. Hasta acá llegó, les agradezco muchísimo el tiempo, y creo que, Cristian, podemos abrir la discusión para preguntas y para comentarios en relación a ver qué podemos entender de estos resultados. Excelente, Juan Pablo, clarísimo. Invitamos a todos. Primeramente queremos agradecerles por su participación, por estar aquí con nosotros. Queda, como decía el doctor Costabel, abierta la discusión. Si alguno tiene algún comentario para realizarnos, puede hacerlo o bien solicitando la apertura del micrófono o bien a través del chat. Les recuerdo que para acceder al chat pueden ir a la barra de menú inferior y podemos leer sus consultas. Aquí, Juan Pablo, tenemos un comentario de un colega, dice: buenas noches, ¿están haciendo también el estudio en otras indicaciones aparte de fibrilación auricular? Bueno, la verdad es que aún no, pero todas las posibilidades están abiertas, y creo que muchas veces se necesita que se dé el puntapié, como se dio en este caso, como para avanzar en otras. En el medio tenemos esta situación de pandemia que lamentablemente aún no hemos sorteado, que limita todo lo que tenga que ver con la investigación, así que estos son resultados que nosotros obtuvimos los pudimos recabar hacia marzo, que íbamos a intentar presentar en el contexto del American College, y bueno, por toda la pandemia no se pudo, pero creo que estamos abiertos al resto de las entidades patológicas. De alguna manera, cuando uno analiza los estudios con anticoagulantes directos, los estudios pivotales, en donde se realizó con pacientes randomizados, se pudo demostrar que apixaban tiene beneficios en todos los aspectos de calidad de vida contra antagonistas de la vitamina K. Y la verdad que no era nuestra intención demostrar eso, o sea, por eso no tuvimos una rama control, más allá de la complejidad que tenía que tener.
Entonces no podemos decir en nuestro estudio que apixaban es mejor que warfarina o que es mejor que los directos. Sin embargo, los resultados han sido tan buenos que me parece que si extrapolamos los resultados que ya teníamos y agregamos esto, podemos decir que hoy en Latinoamérica el único anticoagulante que tiene estos resultados es Mantixa. Clarísimo, Juan Pablo. Aquí tenemos otra consulta del colega, el doctor Cárdenas. El doctor Cárdenas nos pregunta si en el presente estudio realizamos la medición de incidencia de efectos adversos ante el uso de Mantixa. Bueno, sí, se pudieron registrar muchos efectos adversos, no es parte de este análisis, pero creo que es muy buena la pregunta. La verdad es que la tasa de reporte de eventos adversos en relación a Mantixa es extremadamente baja. O sea, los eventos adversos son menores al 2%, y eso es lo que está reportado. Probablemente el número de pacientes no sirva para ese tipo de análisis, o sea, tampoco sirven 500 pacientes para demostrar una reducción de eventos embólicos o para demostrar una reducción de eventos trombóticos, ni para ver cuál es la verdadera tasa en la vida real de eventos hemorrágicos. Uno necesita una cantidad mucho mayor de estos eventos. Imagínense que si la tasa de ACV hemorrágico con Mantixa es cercana al 1%, necesitaríamos un N de pacientes alrededor de 10.000 para poder ver un número de la vida real y que no sea sesgado por alguna condición. Así que baja tasa de eventos adversos, sí, definitivamente, pero poca potencia para poder decir eso. Por eso es que buscamos la seriedad de no decirlo. Excelente, Juan Pablo. Aquí dos de nuestros colegas, la doctora Salcedo y el doctor Durán, coinciden con esta pregunta: si se ha evaluado la variable costo, si se ha evaluado la satisfacción en la situación del costo de la medicación. Bueno, las preguntas tenían que ver con cuando uno analiza el cuestionario. En el cuestionario no hay una pregunta directamente vinculada al costo, porque sería muy difícil ver qué significa costo para cada paciente. Los ingresos de cada paciente son distintos. De alguna manera, cuando uno ve que el anticoagulante tiene un beneficio a nivel de satisfacción personal y a nivel de satisfacción social y bajo nivel, a nivel de estrés, asume que el costo que se está pagando vale la pena, por decirlo de alguna manera. Pero no es este un estudio que busca costo-efectividad. Esos estudios ya han demostrado la costo-efectividad. Siempre el problema está, y entiendo el punto de la doctora, en quién es el que paga esto, ¿no? Porque a veces uno dice, sí, los anticoagulantes directos son costo efectivos. El apixaban ha demostrado ser más costo efectivo que cualquiera de los otros directos y que la warfarina, pero a veces siempre la pregunta es quién es el que paga el producto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de costo efectividad, analizamos el costo de todo lo que significa no solamente el producto, sino las internaciones. Y a veces el producto lo paga el paciente y las internaciones la paga el Estado. Entonces, la percepción puede ser distinta. Tenemos otra consulta para vos, Juan Pablo. El doctor Telechea pregunta: ¿qué opinás del uso de apixaban en pacientes con FA e insuficiencia renal? Desde Uruguay. Bueno, creo que es una excelente pregunta. Nosotros aquí en el trabajo incluimos pacientes que tenían indicación para apixaban de acuerdo al label de apixaban. Y hubo pacientes con insuficiencia renal, una tasa baja de pacientes, que demostraron baja tasa de eventos adversos como se ve en la realidad y como demuestran los estudios pivotales. Apixaban particularmente es el anticoagulante directo con menor excreción renal, o sea, menos del 20% del apixaban activo se elimina por vía renal. Eso hace que el impacto de la insuficiencia renal en la apixaban sea extremadamente bajo, mucho más bajo que en cualquiera de los otros anticoagulantes. Eso ha hecho que cuando uno mira la reducción de dosis en apixaban, la insuficiencia renal por sí misma no es una indicación pura de reducción de dosis, se requieren múltiples factores para reducir dosis, es decir, insuficiencia renal más edad o insuficiencia renal más bajo peso para llevar a una reducción de dosis, si no, no reduce la dosis, y eso tiene que ver con que mantiene la estabilidad. Apixaban es el único anticoagulante que ha demostrado reducción de eventos hemorrágicos frente a warfarina en pacientes con insuficiencia renal severa. Rivaroxaban tiene la misma tasa de hemorragias
que warfarina en insuficiencia renal severa y dabigatran tiene más hemorragias que warfarina en insuficiencia renal severa. Así que creo que si uno tiene que elegir un anticoagulante directo en insuficiencia renal es apixaban. Y siempre creo que el concepto sería tratar de utilizar la dosis de 5 miligramos cada 12 horas, salvo que exista otro factor que module la farmacocinética. En este contexto, incluso en el contexto de pandemia, donde los pacientes con COVID tienen una incidencia de insuficiencia renal significativa importante, fíjense que hay múltiples centros en Estados Unidos que están utilizando apixaban no solamente como anticoagulante, en dosis anticoagulante, en pacientes con COVID internados, y también apixaban en dosis de profilaxis 2.5 cada 12 en pacientes que están hospitalizados con baja carga trombótica o inmunotrombótica y incluso al alta como profilaxis para no tener una trombosis en el paciente con alto riesgo trombótico. Así que creo que definitivamente son todos muy buenos puntos, muy buenos puntos. Juan Pablo, tenemos otro comentario de un colega de Uruguay, el doctor Beovide. El doctor Beovide nos pregunta si en los pacientes más ancianos de 80 años o más hemos encontrado alguna diferencia con respecto a los de mediana edad en este estudio. Es un buen punto. Ese análisis no se ha hecho, no se ha hecho. Particularmente el número de pacientes de más de 80 años es bajo en 520 pacientes, pero se puede analizar. Creo que todos esos subanálisis están abiertos para que cualquiera de los subinvestigadores pueda hacerlos. Cuando uno participa de una investigación, uno se transforma también en un investigador, y cuando se transforma en un investigador tiene derecho a acceder a esa información y hacer el análisis. Obviamente hay una serie de cuidados para que la información mantenga la confidencialidad y mantenga un cierto orden, pero todos esos análisis están abiertos para que los haga, así que doctor, lo invito para arrancar ese análisis. Y sería también positivo, Cristian, no sé si hay alguna pregunta en relación a por qué piensan que a lo mejor el grupo de pacientes de Uruguay tuvo un ligero mejor desempeño en este aspecto. Si hay alguno o alguien se anima a comentarlos qué les parece. Más allá de que impresiona que Uruguay es un país con alta utilización y a su vez que los pacientes uruguayos fueron los que más entraron en el registro, ¿no? Bien, le abrimos el micrófono a quien quiera hacer algún comentario. Mientras tanto, Juan Pablo, aquí, bueno, queremos agradecerles primeramente por su participación. Tenemos muchos comentarios de los colegas de toda Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, el doctor Arriola dice: hubiera sido interesante comparar a los que usaron previamente antagonistas de vitamina K y luego apixaban, versus los que iniciaron apixaban directamente, en pos, entiendo, del registro que vos comentaste. Sí, siempre cuando uno tiene que elegir las características basales de la población, los criterios de inclusión, tuvimos ese dilema. Y no sé si hay una respuesta correcta, no sé si lo que hicimos fue lo correcto o no, porque siempre cuando uno toma una decisión, aumenta la validez externa en ciertos aspectos y puede reducir la validez externa en otros. Entonces, si nosotros decidimos que la población sea homogénea en cuanto a que inicie anticoagulación, puede ser que tenga muchísima validez para mi paciente el día de mañana cuando yo me enfrento con uno que inicia anticoagulación, pero uno dice, bueno, no sé qué pasará en alguien que ya venía anticoagulado. La verdad es que si uno va al impacto en el estrés, al impacto en la limitación, al impacto en las relaciones sociales, los pacientes tienen más impacto cuando inician medicación que cuando ya la venían tomando. Y eso a ustedes les debe pasar, cuando a un paciente le tienen que decir que tiene que anticoagularse, el paciente que ya viene anticoagulado ya sabe cómo tomarlo, ya sabe cuáles son los riesgos, ya sabe qué hacer frente a un viaje, ya sabe qué hacer con su familia, ya sabe cómo manejar todo eso. Entonces, es difícil medir el impacto de una nueva droga. Por eso es que buscamos que la mayor cantidad posible de los pacientes sean naïves, es decir, estén vírgenes de medicación. Pero no tenemos respuesta, como vimos en algunos de los trabajos que yo presenté en el background, a qué pasaba cuando un paciente switchea de uno a otro. Como también creo que sería muy interesante y un gran desafío
poder comparar con otros anticoagulantes calidad de vida en la vida real, valga la redundancia, comparando Mantixa con otro anticoagulante. O sea, sería interesante poder hacer ese estudio. Clarísimo, Juan Pablo. Aquí otro colega, el doctor Mesías, nos hace un comentario. Dice, ahora que estamos cursando la pandemia por el nuevo coronavirus y el apixaban está sirviendo de gran ayuda para el manejo posterior al alta en pacientes complicados que requirieron tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso. ¿Qué comentarios te merece, Juan Pablo? Bueno, creo que el uso de anticoagulantes directos en el contexto de la pandemia ha generado muchísimo debate. Sobre todo, parece que los que más resistencia ponen son los hematólogos, ¿no? Y los hematólogos siempre han estado muy enamorados de el efecto antiinflamatorio que pueden tener las heparinas de bajo peso molecular, y ellos son los que siguen defendiendo la heparina de bajo peso molecular, y yo estoy de acuerdo, o sea, las heparinas de bajo peso molecular tienen efectos antiinflamatorios demostrados, no solamente el efecto antiplaquetario que pueden tener y el efecto anticoagulante, sino el efecto en la migración leucocitaria y en el mantenimiento de la integridad endotelial que reduce esa migración leucocitaria. Sin embargo, los directos también tienen efectos antiinflamatorios, y eso fue demostrado en aterosclerosis, cómo un anticoagulante directo puede reducir los accidentes de placa, y no solamente reducir el impacto de un accidente de placa por el trombo adyacente. Así que los anticoagulantes directos también tienen demostrada efecto antiinflamatorio. Por eso creo que en el contexto de una situación inesperada, inusual, que Dios quiera que no se vuelva a repetir, ya sea por vacuna o por inmunidad, es que vamos a tener que utilizar aquellas herramientas que parezcan más lógicas y racionales usar, que esperar a tener prueba de que la heparina realmente sirva en COVID o el apixaban realmente sirva en COVID. Y bajo esas reglas es que centros como, muy serios como Mount Sinai en Nueva York han decidido utilizar anticoagulantes directos, y muchos nos hemos plegado a esa ideología de utilizar anticoagulantes directos. Si yo tengo que elegir entre un anticoagulante que requiere 2 inyecciones diarias en un paciente con alto riesgo de contagio, donde me tengo que acercar al paciente para poder darle 2 inyecciones diarias, si tengo que elegir una inyección diaria para profilaxis, o tengo que después conseguir un servicio de enfermería para ese paciente que se va a la casa y continuar con profilaxis, ¿por qué no pensar que el directo puede tener un beneficio en ese sentido y por qué no utilizarlo? Y eso es lo que están haciendo, y creo que muchos nos hemos plegado a la misma idea. Clarísimo, Juan Pablo. Aquí estamos con el micrófono de un colega desde Uruguay que quería hacer un comentario. Doctor, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo, un placer escucharte. Igualmente, Pablo, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien. Mi nombre es Pablo Asadurian y soy de Uruguay. Un comentario respecto al resultado de Uruguay, casualmente. Dos aspectos que quería destacar. Uno, por un lado, es que si se fijan, el nivel sociocultural de la población ingresada era, si yo no me equivoco, un 80-90% bueno, universitario y preuniversitario, si no me equivoco. Sí. Y evidentemente en el manejo de la terapia anticoagulante ese es un aspecto fundamental porque todos hemos vivido complicaciones por la incomprensión de cómo tomar los anticoagulantes. Así que creo que ese punto es muy importante. Y evidentemente el número de pacientes incluidos es el que permite sacar mejores conclusiones, y por eso creo que Uruguay mostró resultados un poco mejores. Era un poco lo que quería comentar, pero creo que va por el lado de la instrucción y del número de pacientes. Sí, probablemente, estadísticamente yo estoy de acuerdo con vos, Pablo. Me parece, incluso cuando nosotros analizamos los números, que en el caso de la población de los pacientes incluidos en Perú, a lo mejor los números no fueron tan buenos como los de Uruguay, eran 24 pacientes, y en 24 pacientes, si uno califica con 2 puntos, que quiere decir poco, ¿no? 2 puntos era poco estrés. Claro. Ya cambia completamente, o sea, y eso es lo que pasó. O sea, fíjense que con 2 pacientes ya estamos cerca del 10% de la población de Perú. Entonces, es que la limitación de hacer este subanálisis está en eso, en el N. Entonces, sí. Yo estaría, me encantaría que este trabajo permitiera incluir más pacientes, porque creo que si aumentamos el N, vamos a tener conclusiones mucho, mucho mejores. Y de nuevo, felicitaciones, Juan Pablo. Definitivamente, pero a mí me sorprendió
porque, bueno, ver estos números, o sea, el nivel de satisfacción tan cercano al máximo y el nivel de limitación tan cercano al mínimo, se da en pocas medicaciones, ¿no? Incluso, Tal cual. a veces uno tiene un paciente que es hipertenso y siente, porque no es solamente la medicación, es la medicación más la enfermedad. Entonces, tener esta percepción de que no me limita y estoy satisfecho, satisfecho quiere decir puedo seguir con mi vida normalmente, bueno, creo que es la mejor combinación, ¿no? Es tal cual. Te dejo un abrazo grande y te sigo escuchando. Gracias, Pablo. Le agradecemos, doctor, por su participación y a todos ustedes por estar aquí con nosotros y sus comentarios. Juan, aquí tenemos otra consulta. Dicen, doctor Costabel, si un paciente ha tomado por largo tiempo Rivaroxaban, ¿usted sugeriría cambiarlo a Mantixa? Y si la respuesta fuera afirmativa, ¿cuál sería la mejor forma de realizar el switch? Bueno, es una buena pregunta, el tema de a quién switchar y a quién no switchar. Yo diría que si un paciente viene bien con un anticoagulante, es decir, no tiene eventos adversos, no se queja de la posología, no tiene problemas económicos para comprarlo, no debería haber un sentido real para cambiarlo. En este caso, yo diría, ni siquiera haría un cambio de antagonistas de la vitamina K solamente por eso. Salvo que mi paciente sea un paciente con alta vulnerabilidad a un evento. Si mi paciente viene tomando Dabigatran y es un paciente con alto riesgo de hemorragia gastrointestinal, no dudaría en switcharlo a, a Pixaban, porque es el anticoagulante directo con menos riesgo de hemorragia gastrointestinal. Si mi paciente empeora mi función renal y viene tomando Dabigatran, no dudaría en cambiarlo. El aumento de la edad hace lo mismo. Y en el caso del Rivaroxaban, me parece que todos hemos visto cómo los riesgos hemorrágicos son más altos, sobre todo cuando se utiliza la dosis de 20 miligramos, que es la que ha demostrado eficacia, y la protección es un poco más baja. Entonces, si mi paciente por alguna razón tiene un riesgo cardioembólico más alto, que se puede medir a través del chat-BAS, yo también haría el switch hacia un anticoagulante directo de mayor potencia y protección cardioembólica como Apixaban. En el caso de cómo switcharlo, es muy fácil. La próxima dosis, en vez de darla con el que lo estoy utilizando, utilizo directamente Apixaban. No hace falta cargar a mi paciente, no hace falta saltearme dosis. Si estoy en Rivaroxaban, a las 24 horas inicio Apixaban. Si estoy en Dabigatran, a las 12 horas, la próxima dosis es de Apixaban. Siempre teniendo en cuenta que son medicamentos de vida media relativamente corta, entre 12 y 15 horas, y son medicamentos que logran un efecto muy rápido y logran una meseta muy rápida. Por eso no cargamos a nadie con ningún anticoagulante directo, salvo situaciones de tromboembolia aguda, en donde utilizamos dosis un poco más altas durante una semana de Apixaban, como vimos en Caravaggio, en donde usamos 10 miligramos cada 12 horas durante una semana, pero si no, mantenemos la de 5 cada 12. Pero es una excelente pregunta. Clarísimo. Aquí la doctora Paredes comenta que vive en una ciudad a 2.300 metros, que usa Mantixa hace 2 años en fibrilación auricular y ningún paciente ha tenido síntomas adversos ni limitaciones. Y nos consulta, en cuanto a la fibrilación auricular paroxística, ¿cuánto tiempo deben tomarlo? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta creo que mientras la fibrilación auricular y el riesgo cardioembólico tiene que ver con la carga de fibrilación auricular, que es un concepto que hemos aprendido hace un tiempo y que nos han enseñado mucho los electrofisiólogos de vinculación con los beneficios de los procedimientos. Pero de alguna manera uno diría, cuanto más episodios uno tenga, cuanto más tiempo duren esos episodios, más riesgo tromboembólico tienen los pacientes. Y cuanto más episodios tenga, en general la carga de episodios tiene que ver con la carga de enfermedad cardíaca que tiene ese paciente. Entonces, si yo creo que mi paciente va a seguir teniendo episodios y tiene un riesgo trombótico alto, yo debo mantener la anticoagulación. Pero creo que siempre es muy difícil cuando uno dice, bueno, paroxística y el paciente tuvo más de 2 episodios, es muy fácil predecir que con el aumento de la edad va a seguir teniendo episodios y que se va a tornar persistente y permanente en algún momento. Pero creo que la pregunta de la doctora Paredes está muy vinculada al paciente que tiene un episodio, primer episodio. Y ahí yo no tengo la respuesta. No sé si alguien la tiene, pero me parece que depende
de seguir utilizando el arte de la medicina, poner en la balanza riesgos y beneficios y definir si por un episodio yo anticoagulo a mi paciente o no. Y la pregunta está en saber si lo va a repetir. Es probable que con la posibilidad de utilizar dispositivos de medición prolongada del ritmo cardíaco, como Holter de 7 días, Holter de 15 días, o los mismos relojes. Digo, si un paciente tiene un reloj que mide y detecta fibrilación auricular, ahí va a ser más fácil, porque vamos a poder detectar pequeños episodios asintomáticos y asegurarnos, o tener por lo menos la tranquilidad de que el paciente continúa anticoagulado por una buena razón, pero no tengo la respuesta. Juan Pablo, aquí la doctora Gómez nos plantea otro escenario clínico, nos dice, doctor, en relación a los resultados del estudio Augustus, si está indicado utilizar Mantixa en pacientes con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular. Bueno, es una excelente pregunta. Augustus creo que fue uno de esos estudios que uno esperaba con muchas ansias. Lo hemos discutido con Pablo, que habló hace un ratito también, porque cuando nos encontramos con un paciente que tiene fibrilación auricular y necesidad de un P2Y12, un clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, por un evento coronario, ya sea con estén o sin estén, la combinación de un anticoagulante con un antiplaquetario duplica casi los eventos hemorrágicos. Y siempre estuvimos acostumbrados a utilizar warfarina o acenocumarol, más aspirina, más clopidogrel y esperar a ver cuándo se producía el sangrado, porque se iba a producir. Y usábamos eso hasta que sangre el paciente. Entonces, cuando aparece el primer estudio, Pioneer, con rivaroxaban, yo creo que es un gran estudio, que nos demostró que utilizar el rivaroxaban reducía los eventos hemorrágicos en relación a utilizar warfarina. Y eso ya sabíamos que si encima no usábamos aspirina del WOES, los eventos hemorrágicos se reducían casi 40%. Pero cuando vimos Pioneer, tuvimos el problema de que la dosis que utilizó en Pioneer fue una dosis a la que no estamos acostumbrados a utilizar. No diría que es insegura, pero usar 15 miligramos de rivaroxaban, o usar 2.5 cada 12 en pacientes con fibrilación auricular, no me termina de dejar tranquilo. Después apareció Redúa, el PCI, con dabigatran, que nos mostró que dabigatran en 150 o 110 reducía los eventos hemorrágicos en relación y no parecía haber tendencia a aumentar los eventos isquémicos, pero hubo una señal en dabigatran 110 de aumento de los eventos coronarios. Y otra vez lo mismo, si había que usar aspirina o no había que usar aspirina, no lo sabíamos. Y finalmente, creo que Renato López y el grupo de Duke tuvo el valor de llevar a cabo este estudio que fue Augustus, en donde dijo, no solamente voy a randomizar a los pacientes a apixaban versus warfarina, sino que voy a randomizar a los pacientes a aspirina versus no aspirina. Y demostró que la combinación de apixaban con clopidogrel, con un P2Y12, en donde el 90% fue clopidogrel, redujo 30% los eventos hemorrágicos en relación a warfarina y 90% los eventos hemorrágicos en relación a aspirina. Así que yo diría que la respuesta es sí, particularmente en nuestro centro, en el Instituto Cardiovascular, es nuestra combinación de elección, apixaban, clopidogrel. Siempre la pregunta que después surge es si hay que usar aspirina o no, y ahí muchas veces tenemos discusiones con la doctora Candielo, que insiste con usar aspirina, y yo que me resisto a usar aspirina, y la verdad es que en el último college, que fue virtual, que discutimos hace un tiempo, pudimos ver que podría haber un beneficio en la utilización de aspirina en el triple esquema durante el primer mes. No así del primer mes en adelante. Y parece razonable. Los eventos trombóticos coronarios, después de un evento coronario inicial, en general se producen en los primeros 20 días. Entonces, la combinación de aspirina más clopidogrel más apixaban en dosis plena durante un mes y después aspirina clopidogrel durante el tiempo que el stent requiera protección, ya sea 6 meses o un año, yo diría que es la combinación que estadísticamente mejor resultados ha demostrado. Clarísimo, Juan Pablo. Y a colación de los eventos de seguridad que mencionabas, aquí el doctor Del Pozo nos consulta en caso de sangrado y no habiendo un fármaco específico, ¿cuál sería el manejo sugerido? Bueno, es una muy buena pregunta, porque siempre cuando uno indica un anticoagulante, la preocupación es que el paciente tenga un evento hemorrágico y que tenga un evento hemorrágico serio.
Entonces, más allá de que debemos insistir en proteger de eventos embólicos y no preocuparnos tanto por los hemorrágicos, porque son muchos menos y porque tienen menos impacto, ¿qué hacemos frente a un hemorrágico? Primero hay que saber que la tasa de eventos hemorrágicos con directos es muy baja. Es muy baja porque los eventos hemorrágicos con una droga, con una estabilidad farmacocinética tan importante como tienen estos anticoagulantes, realmente es raro que se deban a un pico de dosis, porque es raro que tengan un pico de dosis, salvo que el paciente haya tomado de más, o salvo que el paciente tenga una alteración de su eliminación como insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Así que salvo esas situaciones uno diría la tasa de eventos hemorrágicos es baja. Segundo, que estamos usando una droga que tiene una vida media corta. Es decir, que en 12 horas el paciente va a tener la mitad de dosis en sangre y en 24, 36 horas ya no tiene dosis en sangre. Así que, en general, uno diría el anticoagulante se va solo. Así todo, si uno requiere por alguna razón una reversión del efecto, se puede utilizar, bueno, todas las medidas que conocemos, como tienen que ver con hidratación y que tienen que ver con carbón activado, en el caso de dabigatran, podemos utilizar dosis altas de concentrados de factores recombinantes para tratar de bloquear el efecto y espero que en pocos meses y que la pandemia no afecte, si llegamos a necesitar vamos a tener Antexanet alfa, que es el antídoto directo para apixaban y para rivaroxaban que se infunde por vía endovenosa, que bloquea el efecto y cuando se deja de infundir el apixaban y el rivaroxaban vuelven a tener efecto. Así que yo diría que eso es. Ahora, yo estaría tranquilo de que el 95% de los eventos hemorrágicos serios pueden limitarse esperando, hidratando al paciente, administrando factores recombinantes y tratando las fuentes de la hemorragia, porque ningún anticoagulante de por sí mismo produce una hemorragia, tiene que haber una lesión en un vaso. Y como la mayoría de las hemorragias tienen que ver con lo gastrointestinal, en general es ahí donde hay que ir, hacer una endoscopía y tratar de favorecer la hemostasia a nivel local. Clarísimo, Juan Pablo. Aquí el doctor Iturralde nos consulta qué nos sugerís en relación a las interacciones de los anticoagulantes directos y los antivirales como el remdesivir en este contexto de pandemia por coronavirus. Sí, creo que eso es una excelente pregunta. La verdad que lo primero es que hoy utilizamos antivirales, por llamarlo así, aunque no todos tengan un efecto sobre el virus, demostrado con poca evidencia, ¿no? Realmente estamos asombrados de la poca evidencia que hay. Y creo que tiene que ver con que no hubo tiempo para generar evidencia. Y ojalá no haya tiempo, ojalá que esto se termine y no podamos nunca saber cuál es el antiviral para utilizar, esa es mi opinión. Pero de todas maneras, de lo que tenemos en el armamento para el virus, la mayor interacción la tiene lopinavir-ritonavir, o sea, la combinación, como se llame en cada uno de nuestros países, es un inhibidor potente del CYP2D6 y del CYP3A4, de los dos citocromos a nivel hepático. Y los dos citocromos intervienen en el metabolismo de los anticoagulantes directos y de los antagonistas de la vitamina K. Así que si utilizo eso, cualquiera de esa combinación, sobre todo la combinación ritonavir-lopinavir, mucho menos con remdesivir, las concentraciones plasmáticas de dabigatran y de rivaroxaban aumentan exponencialmente, así que no deberíamos usar ni rivaroxaban ni dabigatran. En el caso de apixaban, debemos reducir la dosis a 2.5 cada 12 horas. Si mi paciente por alguna razón está tomando 2.5 cada 12 horas, ahí sí tiene contraindicado el apixaban, pero si tiene la de 5 cada 12, la reduzco a la mitad y estoy tranquilo. Clarísimo, Juan Pablo. Aquí el doctor Darce desde Nicaragua nos comenta que muchos pacientes con coronavirus, cursando cardiopatía hipertensiva, se manejan desde el inicio con tratamiento anticoagulante, en dosis iniciales, altas o bajas. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es una buena pregunta. Hemos aprendido que los fenómenos trombóticos en COVID parecen ser mucho más altos que en otras entidades inflamatorias de distrés respiratorio o en otras neumonías. No hay muchas series al respecto, pero cuando uno analiza las series de clínicas francesas o las series de clínicas holandesas, se pueden ver tasas cercanas al 30% de eventos trombóticos en COVID contra 6% de eventos trombóticos en pacientes con distrés respiratorio no COVID. Y eso es significativo. Lo segundo que uno ve es que cuando analiza el tipo de trombosis,
la trombosis en COVID es fundamentalmente pulmonar y la trombosis en no COVID es fundamentalmente trombosis venosa, trombosis coronaria o trombosis en otra arteria. O sea, hay una franca simetría en las trombosis pulmonares en COVID versus no COVID. ¿Por qué se produce eso? Bueno, la respuesta inflamatoria y protrombótica que produce el virus parece ser mucho mayor que en otras situaciones virales. Y eso creo que es así. Cuando uno analiza anatomopatológicamente el pulmón en COVID, los microtrombos son mucho más prevalentes que en otras entidades. Entonces, hay algo que favorece la trombosis en COVID mucho más que en otras situaciones de no COVID. En COVID se ve una reducción del recuento plaquetario cuanto más activada está la cascada trombótica, porque hay consumo plaquetario. Se ve una reducción del TP, con lo cual lleva a un aumento de esa relación del ring, cuanto más activada está la cascada trombótica. Fundamentalmente un aumento de la ferritina y del dímero D cuanto más activada está la cascada trombótica. Entonces uno diría que esos son buenos indicadores para saber cuán activa está mi cascada trombótica. El trabajo del doctor Tao en China mostró que los pacientes en Wuhan que habían recibido anticoagulación y los que se beneficiaron de estar anticoagulados eran aquellos que tenían dímero D más alto, plaquetas más bajas, TP más bajo o RIN más alto, ferritina más alta. Todo eso lo englobaron hace más o menos un mes y medio en lo que se llamó este síndrome protrombótico asociado a la sepsis, o coagulopatía asociada a la sepsis, SIC en inglés. Y entonces se ve que cuanto más daño orgánico, menos plaquetas, y más TP y más dímero, más estado protrombótico. Entonces parece ser un buen indicador. Si yo tengo esos factores altos, mi paciente se beneficiaría de anticoagulación, de anticoagulación plena. Si yo tengo esos factores bajos, mi paciente se beneficia de profilaxis. Todos los pacientes deberían recibir profilaxis. Incluso creo yo, y es una opinión personal, los que están en su casa. Esos también deberían recibir profilaxis. ¿Y con qué? Bueno, ahí volvemos a la misma discusión, si es con heparina de bajo peso, que a lo mejor tiene un poco más de evidencia, pero requiere mucha interacción entre paciente y profesional de la salud, o si es con un comprimido que se da por vía oral. Así que básicamente diría que analizar cuán grave está el paciente, cuán alterados están sus factores inflamatorios, cuál es su riesgo hemorrágico bajo, factores proinflamatorios muy altos, factores protrombóticos muy altos, paciente grave, anticoagular. Clarísimo, Juan Pablo. Y otra pregunta aquí de un colega, el doctor Burgos. El doctor nos pregunta en relación al uso de Mantixa en los pacientes con cirrosis hepática, Child A o B y fibrilación auricular. Es una buena pregunta. Mantixa es el anticoagulante directo que menos interacción hepática tiene. Sin embargo, el riesgo de los pacientes con cirrosis y el desarrollo de varices y el riesgo hemorrágico hace que aún no tengamos evidencia para recomendar la utilización de directos en ese escenario. Así que yo creo que en ese escenario los pacientes deberían seguir, cuando están en etapas avanzadas, directamente con heparina, si no hay falla renal, o seguir utilizando antagonistas de la vitamina K, porque la farmacocinética ahí puede ser un poco más impredecible. A diferencia de lo que pasa con los pacientes en diálisis, ahí sí tenemos información de suficiente cantidad de pacientes en diálisis que ha demostrado que el apixaban se puede utilizar porque reduce los eventos hemorrágicos en relación a warfarina, y que el apixaban 5 cada 2 es mejor que 2,5 cada 2, incluso en falla renal, incluso aunque el apixaban no dializa. Entonces, yo podría decir con seguridad le daría apixaban a un paciente en diálisis, no en etapa aguda, en etapa estable, y no le daría a un paciente con falla hepática. Clarísimo, Juan Pablo. Les agradecemos a todos por su participación. Desafortunadamente, por motivos de tiempo, hemos llegado a la finalización del encuentro. No sé, Juan Pablo, si querés dar unas palabras. No, yo solamente volver a agradecer a todos aquellos que pudieron hacer que esta investigación que pudimos presentar acá se lleve a cabo. Me parece que para que un trabajo de 5 países, de más de 500 pacientes, se pueda concluir y presentar así, primero tuvo que haber habido una idea, después se tuvo que haber revisado esa idea,
después tiene que haber una cantidad de investigadores convencidos de que esto vale la pena, y una cantidad de pacientes que entiendan que esto vale la pena, porque esta información finalmente va a servir para que cuando yo trate a mi paciente, le pueda explicar a ese paciente que nunca estuvo expuesto a anticoagulantes, que su vida no va a cambiar significativamente por utilizar Mantix, que su vida va a seguir siendo muy buena en ese sentido cuando utiliza Mantix, y que no va a afectar ninguno de esos aspectos. Así que creo que para eso sirve esta información, y de vuelta agradecerles a todos ustedes que pudieron hacer que esto se lleve a cabo, agradecerles a sus pacientes que hicieron a cabo, y agradecerle a Megalabs que tomó el riesgo. Siempre que alguien hace una investigación, corre el riesgo de que los resultados sean buenos o no. Se corrió el riesgo, así que aplaudo a los que lo toman. Clarísimo, Juan Pablo, excelentes resultados. Les agradecemos nuevamente a todos por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que esta reunión haya sido de su agrado. Juan Pablo, no sé si este webinar lo vamos a poder ver, lo vamos a poder repetir. Sí, este webinar va a estar a partir de mañana en toda la plataforma Megalabs, así que lo van a poder ver ahí, y también volvemos a insistir en que los que tengan ideas de cómo utilizar esta información para realizar nuevos análisis, o los que tengan preguntas o comentarios, son bienvenidos. Así es como la investigación y la ciencia crece. Así que les agradecemos a todos y nos despedimos por ahora. Excelente, muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y los esperamos a todos en la próxima oportunidad.